Vamos con otro ejemplo para buscar intersección y sumas de subespacios. De nuevo vamos a trabajar en R4. ¿Sí? Y nuestros subespacios van a ser, en este caso, S lo vamos a dar también con ecuaciones, como en el caso anterior. ¿Sí? Usando también, vamos a usar la misma notación que antes, x1, x2, x3, x4 son los vectores de R4, ¿sí? Y acá en este caso vamos a pedir las siguientes condiciones. x1 menos x2 más 2x3 igual x2 más x4 igual a 0. Eso va a ser la característica que tenga S. Y T, en vez de darlo de esta manera, lo vamos a dar como subespacio generado. Vamos a darlo como subespacio generado por los vectores menos 1, 0, 1, 1 y menos 2, 1, 4. ¿Sí? De esta manera entonces vamos a generar T. Veamos que estos dos vectores son linealmente independientes. Es muy fácil de ver, ya que acá tenemos un 0 y acá no tenemos un 0 y son dos vectores, o sea que uno no es múltiplo del otro y con eso ya me alcanza para decir que que estos dos vectores son linealmente independientes, o sea que esto conforma una base para T. Habría que ver qué pasa con el subespacio S, ¿no? Y cómo está en este caso pensado, generado, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver cómo están las ecuaciones, cómo son las ecuaciones de S. Ya tenemos una base para T, ¿sí? La base para T es esta, no la vamos a volver a escribir. Vamos a ver qué podemos hacer con las ecuaciones de S, ¿sí? En primer lugar, lo que podemos ver es que el único vector, el único parámetro que se repite en ambas ecuaciones, porque yo tengo por un lado x1 menos x2 más 2x3, 0. Y además tengo x2 más x4, también es 0. ¿Sí? Con lo cual, como el único parámetro que se repite es x2, quizás sería bueno que lograr la dependencia de x2, ¿no? x4 es obviamente menos x2, ¿sí? Y acá podríamos decir, por ejemplo, que x1 es x2 menos 2x3. Entonces, de esta manera, escribiendo esto de esta forma, hemos logrado a x1 y a x4 en función de x2 y de x3, con lo cual el subespacio S lo podríamos reescribir con forma general x1, x1 no, vamos a cambiar a x1 por x2 menos 2x3. x2 menos 2x3, x2 es libre, ¿sí? x3 es libre y x4 lo vamos a escribir como menos x2, ¿sí? Porque lo que hicimos fue escribir a todo en función de x2 y de x3, ¿sí? Bien, esto nos permitiría, ¿sí?, escribir a este vector de forma general, ¿sí?, como una combinación lineal de x2 por 1, 1, 0, 0 más x3 por menos 2, 0, 1, 0. Acá me equivoqué en este, ¿no? 1, 1, 0, menos 1, perdón, más x3 por menos 2, 0, 1, 0, en este caso sí, sí, y entonces podríamos decir que una base de S es 1, 1, 0, menos 1 para el primer vector, segundo vector, menos 2, 0, 1, 0. Entonces acá tenemos una base de S, tenemos una base de T, ¿sí? Bueno, y a partir de acá tendríamos que empezar a buscar la intersección y la suma. Yo a este ejercicio lo voy a encarar distinto de cómo encaré el ejercicio anterior. Lo que vamos a hacer es empezar al revés. Vamos a buscar, ¿sí?, primero la suma de estos dos subespacios, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer porque, o ¿por qué lo vamos a hacer? Porque tenemos dos bases. Tenemos una base para S, ¿no?, que es esta que está acá, y tenemos una base para T, que es esta que está acá, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a usar es lo que habíamos dicho al final de la clase anterior. Vamos a decir que la base de S unión la base de T genera S más T, ¿sí?
Entonces, lo que vamos a hacer es verificar si estos 4 vectores que van a estar en la unión de BS unión BT, este y este, son o no son linealmente independientes, ¿sí? Entonces me los voy a poner, vamos a usar el procedimiento que habíamos visto en ese caso para tratar de encontrar vectores que sean combinación lineal uno de los otros, y recordemos que si logramos un triángulo de ceros estamos garantizando de que esos vectores son linealmente independientes, o sea, no hay uno que sea combinación lineal de los restantes, ¿sí? Entonces, una vez ubicados estos 4 vectores, voy a tratar de encontrar formas de que me aparezca el primer cero. Entonces, lo primero que yo veo acá es que si yo sumo este vector con este vector, o sea, el primero con el tercero, ¿sí? Estas dos primeras componentes van a lograrse hacer cero, así que lo que voy a hacer es justamente eso, ¿sí? 1, 1 y los otros los vamos a dejar. Si podemos hacer una cuenta más, mejor. Pero esto me va a dar 0, acá. Bien, sí, los vamos a dejarlos de lado. Entonces sumamos, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1 y 1 menos 1 es 0. Así que el vector 0, 1, 1, 0 lo voy a poder cambiar por este o por este. Es indistinto. Yo voy a decidir cambiarlo por este de acá. O, sí, bueno, por este de acá. Entonces, voy a volver a escribir menos 1, 0, 0, perdón. Menos 1, 0, 1, 1, que es el primero. Menos 2, 1, 4, que es el segundo. Este lo cambio por el 0, 1, 1, 0. Recuerden que yo puedo cambiar solamente al primero o al tercero, ¿no? Porque los demás no los puedo cambiar ya que no tengo la condición de que el escalar que utilicé es distinto de 0. Menos 2, 0, 1, 0 es la última. Bueno, entonces vamos a tratar de lograr nuevamente un 0 en el primer lugar. Y para lograr un 0 en el primer lugar veo, por ejemplo, que estos dos vectores son iguales, así que me convendría restarlos, ¿sí? Entonces yo podría hacer este menos este. Este lo voy a tener que anular porque tiene este menos 1 que me molesta, ¿no? Pero fíjense que al hacer la cuenta me da menos 2 menos menos 2, que sería más 2, o sea 0, ya logré el 0 acá. Este lo dejé vacío, ¿por qué? Porque como yo, ya sabemos este método, como yo ya sé que tengo un 0 acá, bueno, tengo que pensar, ¿no es cierto?, qué numerito puedo poner ahí para tratar de lograr un 0 en el segundo lugar. Ahora, si yo miro en el segundo lugar, acá me da 0, acá me da 0 y acá me da 2. Entonces, como yo quiero que esto me dé menos 2, multiplico por menos 2 y entonces logro el segundo 0. El tercero y el cuarto lugar lo tengo que calcular. Acá me da menos 1, menos 2 son menos 3, más 1 son menos 2 y en el último 0, menos 4, 0, 0, o sea que me quedó menos 4. 0, 0, menos 2, menos 4, obviamente lo voy a cambiar por el 0, 0, 1, 2, que es múltiplo, ¿sí? Y al vector que voy a sacar es a este, que es el que me parece que es más molesto de todos, ¿sí? Así que este lo voy a cambiar por el 0, 0, 1, 2. Y todos los otros los voy a dejar igual. A ver, entonces tenemos el menos 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, menos 2, 0, 1, 0. Estoy muy cerca de conseguir el triángulo de ceros, ¿sí? Yo ya acá necesitaría un vector más con 3 ceros, o que inicie con 3 ceros y ya estaría. Vamos a ver si eso lo podemos lograr o no. Bien. Tratemos de conseguir un 0 en la primera componente. Una manera sería, por ejemplo, multiplicar a esto por 2, o por menos 2, ¿no? Porque esto es menos 2, y acá más 2 me daría 0. Acá a este le tengo que poner el 1 ya. Estos dos los dejo libres porque no me molestan. Ahora, fíjense que acá tengo 0 y 0. Así que este lo voy a multiplicar por 0 para que el 1 no me moleste. Y a este lo voy a dejar libre porque este 0 todavía no me molesta. Logré un 0 acá. Buenísimo, me parece que voy a poder lograr este triángulo de ceros tan deseado. A ver, entonces acá me quedaría 1, 0, ¿sí? 1 más 0 es 1, y acá menos 2. 1 menos 2 es menos 1.
¿sí? Entonces si yo esto lo multiplico por 1, menos 1 más 1 me termina dando 0, pero ojo, no me quedo con esto, tengo que seguir. ¿Por qué tengo que seguir? Porque acá me queda menos 2 más 2, que es 0, o sea que obtuve el vector nulo. Esto quiere decir que alguno de estos vectores es combinación lineal de los demás, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es sacar este vector, menos 2, 0, 1, 0, lo voy a quitar porque lo puedo cambiar por el 0, 0, 0, 0 y después sacar el 0, 0, 0, 0. Y entonces encuentro digamos, que me quedan estos tres vectores, ¿sí? O sea que podría decir que, y acá sí son linealmente independientes, ¿no? Porque una vez que saco uno ya tengo el triángulo de ceros ahí, entonces yo podría decir que una base de S más T, ¿no es cierto?, es el vector menos 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 2 y 0, 1, 1, 0. Porque recuerden que lo que hice fue, a partir de un generador, que son estos cuatro vectores, extraje una base, que son estos tres vectores, ¿sí? Muy bien, entonces de esta manera yo ya puedo decir que acá tengo S más T, porque si yo doy una base, ¿sí?, ya doy todo el espacio. Bien, si yo quisiera dar esto con una fórmula, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, escribir todas las combinaciones lineales. X por menos 1, 0, 1, 1, más Y por 0, 0, 1, 2, más Z por 0, 1, 1, 0, por ejemplo, y ahí lo que tendría es una forma genérica, después de hacer las cuentas, del subespacio S más T. Bien, bueno, vamos a mirar ahora que ya tenemos S más T, tendríamos que ver de qué manera calcular la intersección. Y como empezamos por la suma, vamos a calcular la intersección, pero miramos antes el teorema de la dimensión en el próximo pizarrón. Vamos a la búsqueda de la intersección, ¿sí? Pero antes miremos qué pasa con las dimensiones. A ver, la dimensión de S más T es igual a la dimensión de S más la dimensión de T menos la dimensión de la intersección. Nosotros no conocemos la dimensión de la intersección, pero conocemos que la dimensión de S más T es 3, ya que vimos la vez pasada que a partir de la unión de las bases, que encontrábamos cuatro vectores, esos cuatro vectores me generan S más T, y a partir de ahí extrajimos una base con tres vectores, así que la dimensión de S más T es 3. Ahora, la dimensión de S es 2, ¿sí?, ya que una base de S, encontramos una base de S que tenía dos vectores. La dimensión de T también es 2, porque T está generado por dos vectores linealmente independientes, ¿sí? Por lo tanto, deducimos que la única chance que tiene S más T es tener dimensión 1, ¿sí? Porque 2 más 2 es 4, ¿sí? Así que la dimensión de S más T, no, perdón, S intersección T, ¿no? ¿Se entendió qué quise decir eso? Así que la dimensión de esa intersección T tiene que ser 1 y entonces necesito hacer algo, ¿sí?, para calcularla. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de trabajar con las ecuaciones de S y las ecuaciones de T, ¿no es cierto? Nosotros habíamos visto que S está definido por ecuaciones, pero T no estaba definido por ecuaciones, ¿sí? Entonces tendríamos que tratar de ver si no podemos encontrar, ¿sí?, algún vector en común entre S y T. ¿Qué pasa? Como la dimensión de S y T es 1, si nosotros encontráramos un vector que está en S y que está en T y obviamente no sea el vector nulo, ¿sí?, entonces el subespacio generado va a ser los múltiplos de ese vector, ¿sí? ¿Se entiende esto? El tema es encontrar ese vector, que puede no ser tan sencillo. Entonces lo que podemos hacer, una de las cosas que podemos hacer, es tratar de pensar a T, que estaba dado como con un conjunto de generadores, a ver si no podemos ponerle alguna forma general, ¿sí?, a sus vectores, ¿sí? Si nosotros le ponemos una forma general a los vectores de T, por ejemplo, A por menos 1, 0, 1, 1, o sea, T, en T están todos los vectores que son combinación lineal de estos, es decir, todos los vectores que tienen esta forma. Es decir, la forma menos A menos 2B, menos 2B,
A más B y finalmente A más 4B, ¿no? Muy bien. Esto sería como la forma general de un vector de T. La forma general de un vector de S la tendríamos que calcular a partir de las ecuaciones que teníamos, ¿sí? Pero nosotros ya habíamos visto que se podía pensar a S, ¿no es cierto?, diciendo x2 menos 2x3 x2, x3 menos x2. Esta era la forma genérica que habíamos pensado para los vectores de S. Y lo que habíamos visto en el primero de los ejemplos era tratar de ir viendo cómo podíamos relacionar esta condición o estas condiciones que se establecen acá con estas condiciones. Y una manera era como ir, ¿no?, igualando, ¿sí?, todas estas condiciones, ¿no?, que tenemos entre T y S. Fíjense que hay 4 parámetros acá, ¿no? A, B, x2 y x3. Pero nosotros tenemos que lograr que todos dependan de uno solo. Entonces lo que voy a tratar de plantear es justamente eso, ¿no? x2 menos 2x3 lo compararía con menos a menos 2b, ¿no? Entonces tendríamos x2 menos 2x3 es igual a menos a menos 2b. Esto es un trabajo casi puramente algebraico, ¿no? x2 es menos 2b. Después tenemos x3 es a más b. Esto tiene cierta libertad respecto de lo anterior. Y después tenemos que menos x2 es a más 4b, ¿sí? Entonces tenemos bastantes cosas acá, ¿no? Por ejemplo, mirando la segunda ecuación con la cuarta, que tenemos x2 y menos x2, ¿no es cierto? Lo que podríamos decir de acá es que, por ejemplo, que a más 4b tiene que ser igual a 2b positivo, ¿no? Porque lo que estaría poniendo es este menos 2b lo estaría poniendo acá, o sea que 2b tiene que ser igual a más 4b, con lo cual acá saco que a, si paso este 4b restando, es menos 2b, ¿no? A es menos 2b. Ya con eso creo que estoy. ¿Por qué digo que creo que estoy? Porque si A es menos 2b, fíjense, yo reemplazo esta condición, voy a usar otro color para que no se mezcle todo, yo reemplazo esta condición, la voy a reemplazar acá, ¿no es cierto? Fíjense que me queda que A es menos 2b, o sea que acá me va a quedar x2 menos 2x3 es igual a menos 2b menos 2b, ¿no es cierto? Porque A es menos 2b, o sea que me queda 2b menos 2b, o sea 0, ¿sí? x2 menos 2x3 es 0, ¿está bien? Con lo cual x2 es igual a 2x3. Esto es otra relación que saco. Y la única ecuación que me está quedando sin usar es esta última que dice que x3 es a más b. ¿Está bien? Pero entonces, a ver, x3 es a más b. O sea que es a, menos 2b, ¿no? Menos 2b más b. O sea que x3 es igual a menos b. ¿Está bien? x3 es igual a menos b. Ahora, x3 es lo mismo que x2 sobre 2, ¿sí? Y a partir de acá ya creo que queda claro, ¿no es cierto? O sea, no tenemos mucho más para hacer. Yo creo que con esta relación y usándola justamente acá, podría encontrar ya la intersección. Porque si A entonces es menos 2b, pongo eso acá, ¿sí? Pongo eso ahí, pongo que A es igual a menos 2b ahí, en esta, o sea, esta relación la uso acá, y si uso esta relación acá, obtengo A es menos 2b, así que menos A es 2b, entonces quedaría 2b menos 2b. Acá me queda menos 2b. Acá me queda menos 2b más b. Y acá me queda menos 2b más 4b.
pasando todo esto en limpio, obtengo una forma genérica para la intersección. S intersección T. 2b menos 2b me da 0, menos 2b, menos b y finalmente 2b. Esto es la forma genérica de S intersección T. Si no estoy seguro de esto, ¿qué es lo que puedo hacer? Recuerden que un vector genérico de S intersección T tiene que verificar las condiciones de estar en T y las condiciones de estar en S. Las condiciones de estar en T ya las cumple porque justamente reemplazamos nosotros en T. Ahora, si nosotros queremos ver las condiciones de estar en S, si nosotros nos fijamos, lo que tenemos es que en S lo que tenemos es esta y esta tienen que ser una inversa de la otra. Y acá pasa. La segunda y la cuarta son una inversa de la otra. Y después, la otra condición que tenemos es que la segunda menos 2 veces la tercera es lo que tiene que dar acá, la primera. Ahora, si yo hago la segunda es menos 2b, menos 2 veces la tercera. Esto me da menos 2b más 2b me da 0. Me da justamente la primera de las que está acá. Así que este vector verifica las condiciones de T y las condiciones de S. Así que podríamos decir que esa intersección T es este subespacio. ¿Sí? Además, me está verificando que tiene dimensión 1, porque una base para esa intersección T podría ser entonces el vector 0, menos 2, menos 1, 2. ¿Sí? Pensando que en realidad estos son todos los múltiplos de este vector. ¿Sí? Y entonces de esta manera hemos encontrado esa intersección T. Bien, vean que si este ejemplo lo hubiéramos hecho como en el caso anterior, habríamos hallado esa intersección T, pero a la hora de hacer la suma no hubiéramos encontrado que la dimensión de la suma era 4 como en el caso anterior y entonces ya podíamos deducir directamente cuál era la suma, que en este caso era todo el espacio vectorial, porque todo el espacio vectorial tenía dimensión 4. Pero en este caso hemos visto que en el caso de que eso ocurra, lo que hacemos es unir las bases de los dos subespacios y tratar de extraer de ahí una base para la suma. Recuerden que la unión de las bases no siempre es la base de la suma, pero sí a partir de ahí se puede extraer una base. Muy bien. Bueno, nos vemos en la próxima con otro ejemplo de estas situaciones.